Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy justamente tenemos a Gisela Martínez, quien es de Nutrición Creativa OK. Vayan y síganla en Instagram, tiene un contenido genial. Y hoy justamente vamos a hablar de todo lo que es salud, innovación en la salud. Así que se viene un webinar súper interesante, más que todo en estos tiempos en los que estamos. Y bueno, les voy a comentar un poco más de Mujeres en Innovación. Nosotras somos una comunidad que buscamos justamente visibilizar a más mujeres que innovan en el mundo corporativo, en el mundo de gobierno, en el mundo institucional y que entre todas podamos sobresalir y darnos a conocer. Bueno, en esta oportunidad tenemos a Giselle, quien es licenciada en nutrición, es especialista en nutrigenética, fascinada por lo singular de cada persona, es decir, no es cualquier cosa, va al punto y encuentra en los genes motivación para seguir montando su estructura profesional y adquirir nuevas herramientas que acompañen su propósito. Tenemos una invitada de lujo y bueno, Giselle, te doy justamente todo el vivo para vos para que comencemos. Bueno, Nati, muchas gracias por la presentación, un lujazo estar hoy acá con ustedes. Y bueno, la intención es un poco visibilizar este nuevo paradigma de salud que tanto necesitamos. Bueno, como vos bien decías, yo soy licenciada en nutrición y desde hace ya unos años comencé a especializarme en lo que es la nutrigenética. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto? Un poco con el paradigma de salud que nosotros tenemos. Nosotros hoy tenemos una salud, un modelo de salud que es reactivo. Es decir, que nosotros esperamos a tener por ahí alguna enfermedad, alguna patología o alguna condición para ir a consultar al médico, al nutricionista, pero no nos preocupamos desde antes a ver cómo podemos prevenir para que ese momento no llegue, y si llega, bueno, que llegue lo más tarde posible. Entonces, un poco es hablar de un paradigma o de un nuevo modelo de salud que sea preventiva. Antes que nada, les cuento un poco que si yo me tengo que definir, utilizo esta forma de definirme. Soy una nutricionista que no encaja en los roles convencionales. Me costó por ahí bastante tiempo poder encontrar mi lugar y encontrar mi espacio, pero en los roles comunes o en los roles convencionales, como por ejemplo un consultorio, en una clínica, en un sanatorio o en un servicio de alimentación, no me hallaba cómoda, necesitaba explorar otros ambientes, otros rubros que me llevaban a conocer otra disciplina de la nutrición. Así que un poco en honor a Sophie Geyer, que siempre me presta esta filmina, siempre digo que no encajo en los roles convencionales que por ahí estamos preparados para hacer. Y bueno, contarles un poquito a ver de qué es todo esto. Cuando nosotros hablamos de nutrigenética, lo que estamos hablando es de ver qué es lo que dice nuestro ADN, es decir, nuestros genes, en relación a cómo metabolizamos o podemos llegar a metabolizar los nutrientes que consumimos en los alimentos. Si uno se pone a pensar cómo sería esto, podemos decir que el ADN es como si fuese un programa de computadora. Es decir, que está en ese programa configurado cómo nosotros estamos preparados para responder. Entonces, toda esa información que está contenida en los genes, en nuestro ADN, nos indica el potencial, es decir, cómo estaríamos programados para metabolizar ese nutriente, cómo estaríamos programados en relación a tener cierta predisposición genética a determinada enfermedad. Este es un poco el modelo de que a partir de distintos alimentos, según lo que dicen nuestros genes, vamos a tener en un futuro un fenotipo nutricional, es decir, un estado de nutrición. Después contarles que dentro de lo que es el mundo de la genómica tenemos dos nombres que, si bien muchas veces se utiliza de forma indistinta, no lo es. Uno es la nutrigenómica y otro es la nutrigenética. La nutrigenómica lo que hace es estudiar a los nutrientes que consumimos en los alimentos como señales químicas. Todo lo que nosotros comemos
lo digerimos, lo absorbemos, circula por nuestra sangre, entra a nuestras células y ejerce una acción o una función en nuestros genes. Por ahí lo habrán escuchado como decir que algunos genes se despiertan y otros genes se adormecen. Y después lo que es la nutrigenética es otra rama que lo que hace es estudiar la respuesta de los diferentes genotipos. Nosotros tenemos nuestro ADN que es totalmente distinto entre nosotros y eso nos predispone a que nosotros podamos reaccionar y metabolizar distintos los alimentos. Bueno, contarles un poquito que en el recuadro amarillo van a ver lo que son los normorespondedores. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en la FACU, cuando estudiamos lo que son las recomendaciones alimentarias, lo hacemos en base a lo que son las recomendaciones poblacionales, es decir, que se adecúan al 97 o 98% de las personas, de la población. La nutrigenética justamente lo que hace es centrarse en los extremos o en los polos, en los hiporrespondedores o en los hiperrespondedores, es decir, que busca aquellas personas que son distintas en su ADN y que tienen una respuesta diferente que la población en general, el 97 o 98%. De alguna manera lo que hace es buscar gente que es distinta a lo normalmente o a lo estandarizado y a lo que ya conocemos. Bueno, después preguntarles a ver si conocen cuál es el mayor hito científico en la segunda mitad del siglo XX, tiene que ver con el ADN, tiene que ver con los cromosomas. Y les presento a una doctora, seguramente muchos la conozcan, que se llama Rosalind Franklin. Esta doctora tomó lo que se conoce como la fotografía 51 a través de rayos X, descubrió cómo era la doble hélice del ADN. Ahí la pueden ver en la presentación, que parece como si fuese de los cables del teléfono antiguos, esa doble hélice que se va enrollando. Este fue uno de los descubrimientos más importantes que sentó las bases de después todo lo que se descubrió y se siguió estudiando acerca de nuestro ADN. También preguntarles cuál fue la mayor injusticia científica en los últimos 50 años. Seguramente a Rosalind no la conocen, pero sí a Watson y Crick. Estos dos científicos, estos dos investigadores, recibieron en el año 1962, hay algunos que dicen que fue en el 62, otros en el 63, hay medio como una confusión ahí, pero recibió cerca del año 62, recibieron el premio Nobel de Fisiología y de Medicina justamente por todos sus estudios y sus descubrimientos acerca del ADN. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver Rosalind Franklin con Watson y Crick? Bueno, lo que hicieron Watson y Crick fue en realidad utilizar todos los estudios que había hecho de forma primaria Rosalind Franklin y se basaron en esos estudios para continuar estudiando al ADN. Y vos me preguntarás, ¿y Rosalind qué pasó con el premio Nobel? ¿No? Hablando un poquitito de perspectiva de género y de innovación y de ciencia, Rosalind Franklin, yo creo que gracias a Dios, porque si no le hubiese pasado peor, murió en el año 57 y en el año entre 57 y el año 58. ¿Qué es lo que pasa? No llegó a estar presente físicamente, por supuesto, cuando estas personas, cuando estos científicos se les entregó el premio Nobel. Pero ¿qué es lo que pasó? Ni siquiera le agradecieron o fue nombrada en la ceremonia donde se dio ese premio Nobel. Directamente en el último párrafo del paper se le agradeció de esta manera por sus resultados experimentales no publicados e ideas. No sé, si bien obviamente no estaba viva y no pudo ir a recibir el premio ni defenderse, no fue reconocida por todo el trabajo que hizo previo para que estas dos personas, para que estos dos científicos después pudieran seguir utilizando lo que ella había estudiado e investigado de base sobre el ADN. Y me pregunto, hablando de ciencia, hablando de mujeres, hablando de innovación,
y sobre todo en un ámbito o en un área que a mí me toca de cerca, que es la nutrición, donde el 90% somos mujeres. Es una carrera donde la mayoría somos chicas, hay muy pocos varones. Generalmente los varones que hay se dedican a la parte de deporte y las mujeres se dedican más a la parte de consultorio, en líneas generales. Me pregunto cómo nos están formando o cómo están formando a las nuevas generaciones, si se las forma en base a los nuevos avances científicos. ¿Y por qué me pregunto esto? Porque, por ejemplo, nosotros en la carrera no tenemos biología celular, no tenemos biología molecular, no tenemos genética, es decir, que todos los avances científicos que van transcurriendo y que son contemporáneos no nos están formando para que podamos, aunque sea tener una base y empezar a hablar de ellos. Es algo que uno después tiene que formarse 100% ajeno a la facultad si es que quiere estar ayornado a lo último. En base a esto, que si estamos formando según nuevos avances científicos, bueno, si queremos que ocupen lugares de decisión, de vuelta aparece mi amada caja, lugares no convencionales, lugares que no sean un servicio de alimentación, lugares que no sean un consultorio. Me gustaría ver nutricionistas investigadoras, científicas, que estén en lugares de decisión en cuanto a políticas alimentarias. La realidad es que no las vemos, o no las veo, por lo menos ahora. Y me pregunto, más también pensando cómo fue un poco la historia de Rosalind, sin ponernos a discutir si el premio Nobel se lo tendrían que haber también dado a ella, si la tendrían que haber nombrado y demás, pero a mí lo que me quedó de la historia de Rosalind es cuántas mujeres más o cuántas nutricionistas más tienen el potencial para hacer descubrimientos extraordinarios y para investigar y para estudiar, como lo hacía Rosalind, pero no tienen la voz para ser escuchadas. Y bueno, finalmente decirles de que para mí, para que el nuevo paradigma de alimentación suceda, además de formar profesionales ayornados e idóneos, tienen que formarlos en lo que es innovación, darles herramientas para que puedan ser profesionales creativos, para que puedan ayornarse, para que puedan pensar distinto y de esta manera construir futuro. Si no seguimos siempre con los mismos estándares y con los mismos pensamientos de antaño, y necesitamos gente que se pare y que mire para adelante y que empiece a construir un futuro mejor. Así que bueno, esa es un poquito mi presentación, contarles qué es lo que hago. Hay una más, que bueno, cómo digerimos los nuevos conocimientos, cómo hacemos para justamente empezar a mirar y a pensar el futuro. No sé, Nati, ¿qué te parece a vos? Es que eso es la cuestión bastante difícil. Yo a veces pienso que en lo que hay mucho que innovar es en la educación, porque no creo que como vos o como yo, que también muchas cosas de lo que hemos hecho en nuestra educación nunca las aplicamos. O sea, con lo que aprendimos nunca lo aplicamos y empezamos a investigar por nuestro lado para hacer cosas totalmente diferentes. Exactamente. Y por eso te decía que, por ejemplo, no nos dan o no se dan, en este país, por supuesto, ¿no? En otros países sí, pero no se dan las herramientas como para, aunque sea, tener una base, sino que uno después cuando pasan los años y te recibís y ves que medio estás en el medio, tenés que comenzar desde cero, buscándola para poder ayornarte, ser un profesional idóneo, porque la realidad es que la universidad no te da esa formación. sí, y más que todo en genética, creo que en Argentina ni siquiera está en nutrigenética, no está cubierta por las obras sociales, pero No. porque no tienen ni idea de lo que ayuda o cómo se hace, o sea, como que no lo ven indispensable y a la final de cuentas es una cuestión bastante importante para la vida de muchas personas. Exactamente, por eso es que además de hablar de nutrigenética, empecé la presentación hablando de que tiene que cambiar un poco el modelo de salud o el paradigma de salud. Nosotros como seres humanos siempre esperamos hasta el último momento todo y después, una vez que sucede, decimos, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para resolverlo?
Me parece que tiene que cambiar ese mindset, de decir, bueno, a ver, puede llegar a suceder esto. Bueno, ¿cómo me preparo para que no suceda? Y si tiene que suceder, que sea dentro de las mejores condiciones posibles. Yo siempre pongo en relación a esto el mismo ejemplo. Me pregunto, con todo este tema de la pandemia y del COVID, ¿es lo mismo anticiparse a que esto a que esta pandemia podía venir, podía llegar y podíamos contagiarnos y demás? ¿Es lo mismo saberlo o decir, bueno, no sé qué pase cuando tenga que suceder? Me parece que no fue lo mismo. En nuestro caso pudimos ver por ahí cómo era la reacción de otros países y cómo venía barajándose el tema y bueno, más o menos idear un plan para que la repercusión sea lo menos posible. Pero si no lo hubiésemos hecho, tal vez el escenario, la situación sería distinta hoy. Sí, bueno, es un poco de lo que habla Sophie Geyer, Sofía Geyer, habla de los cisnes negros justamente, de que los cisnes negros son eventos que son predecibles, pero uno se da cuenta que es predecible cuando sucede. Y es justamente por lo que tú dijiste, de que, bueno, no, en realidad esperemos a que pase. ¿Cuántas personas expertas no nos advirtieron de esta cuestión de la pandemia? Y cuando pasó, es como que, bueno, nunca pensamos que fuera a pasar. No, estaba ahí. Como que nadie hizo nada al respecto. Y lo más loco que a mí me pareció en cuestiones de salud frente a la pandemia es que habían estadísticas de cuáles eran los países más preparados para pandemias. Y eran los países menos preparados. Es como que eso fue muy loco. Entonces, ¿por qué dejamos a la nutrición y la genética a un lado? Sí, realmente ahora estamos viendo que nos alimentamos bastante mal y eso influye mucho en nuestro cuerpo y en nuestra forma de producirnos, de producir básicamente día a día. Exactamente. Y además teniendo en cuenta, vos pensás que nosotros cada vez, o sea, nosotros me refiero a los seres humanos, cada vez vivimos más tiempo. Entonces, antes vivíamos hasta los 40, después vivíamos hasta los 60, ahora vivimos como hasta los 90, sí, 80 y pico, 90. Bueno, si vamos a vivir más, vivamos mejor. Total. No vivamos con enfermedades que están saliendo a lo último. Exacto. Hay personas mayores que están empezando a tener enfermedades que tienen que ser inmunosuprimidas y eso es por la mala alimentación que tuvieron. Si ya las personas mayores ya la tienen, nosotros ¿cuándo lo vamos a tener? Mucho antes. Exactamente. Además, lo que hace la nutrigenética justamente es hacer foco sobre todo en lo que son enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, a todas las enfermedades que son derivadas del estilo de vida malísimo que llegamos, como es el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión y demás. Así que sí, yo creo eso, que si vamos a vivir más años, es decir, más tiempo, tenemos que vivir mejor y justamente hace foco en todas las enfermedades que tenemos, dado el estilo de vida, la alimentación y el estrés que tenemos. Así que es empezar a pensar en prevención. Y justamente hablando de enfermedades que son inmunosuprimidas, que un poquito comentarnos un poco al respecto, pero creo que mucho la nutrigenética ayuda a ese tipo de enfermedades que últimamente están saliendo mucho en personas con alto estrés, como lupus, que lo hemos visto inclusive en famosos, y otras enfermedades que la base tiene que ver mucho con la nutrición, ¿no es así? Sí, en realidad el foco, como te decía, son en enfermedades crónicas no transmisibles como las que te nombré y en todo lo que son enfermedades metabólicas. Eso por ahí es lo que vos querés decirme, enfermedades metabólicas. Sí, no sé, por eso explícame. Sí. En todo ese tipo de patologías que son relevantes no solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo, por supuesto, pero bueno, están derivadas o vienen dadas por el estilo de vida, la alimentación y el estrés que llevamos. Y son justamente ese tipo de patologías sobre las que se tiene que tomar una acción preventiva para tratar de evitarlas o de retrasar lo máximo posible, porque por ahí en alguna enfermedad genética, hereditaria, que no pueda obviamente evitarse,
bueno, en eso uno ya no puede hacer nada, pero sí puede hacer algo en el sobrepeso, sí puede hacer algo en la diabetes, en la hipertensión, en la hipercolesterolemia o lo que fuera. En todo ese tipo o ese grupo de enfermedades sí podemos tomar cartas en el asunto y es justamente donde ahí se hace el foco. ¿Y cómo es el proceso que se hace, digamos? Llega una persona a tu consultorio y te dice, me pasa esta cuestión que es hereditaria o me pasa que tengo esta enfermedad o quiero simplemente cambiar mi forma de comer porque quiero vivir más tiempo. ¿Cómo es este Bueno, proceso? mira, el proceso es el siguiente. Yo me especializo de alguna manera en todo lo que es la parte de investigación, de nutrigenética y demás, y trabajo concretamente más que nada con empresas, además de la parte clínica, como que mi punto fuerte es el trabajo con empresas. Dentro de las empresas, en los equipos interdisciplinarios que están en investigación y desarrollo, para la confección de test. ¿Por qué te cuento esto? Porque la nutrigenética tiene una herramienta básica que es un test de ADN. Es decir, tenemos que tener alguna manera de poder obtener esa muestra de ADN y poder analizar qué es lo que tiene ese paciente y a partir de ello, bueno, poder diseñar y crear un plan de acción preventivo. La muestra que se toma, hay distintas empresas, pero la mayoría de las empresas toman una muestra de saliva que puede ser escupiendo en un tubito o a través de un hisopado bucal. Y esta muestra de ADN se envía a un laboratorio y distintas técnicas de biología molecular y celular se utilizan para poder extraer el ADN de esa muestra. Se lee con tecnología, hay mucho de bioinformática también acá dando vuelta en el medio, se lee con una tecnología especial y se ven cuáles son los genes que tiene esa persona y en base a eso hay todo, bueno, un trabajo de research y de buscar evidencia científica de cuáles son los polimorfismos o los genes que están asociados a distintas enfermedades o condiciones en nuestra población, y a partir de eso se elabora un informe donde se detalla cada gen con cada polimorfismo, es decir, cómo estás constituido vos, y se dan pautas o recomendaciones para que después esa persona lleve eso a su profesional médico o nutricionista o cardiólogo o lo que fuera, y bueno, sepa cómo está programado para responder a ciertos alimentos, a ciertos fármacos. Bueno, hay un mundo bastante amplio. Pero ese sería un poquito como el trayecto o como el viaje que tiene que hacer un paciente. Tomarse una muestra, esa muestra se manda a un laboratorio, se analiza, se obtiene un resultado y un informe, y a partir de ese resultado de informe, el profesional de salud lo que hace es idear un plan de acción que muchas veces es preventivo y muchas veces es decir, bueno, tiene que ser para tratarse en el momento, ¿sí? O actual o preventivo. Claro, ¿y por qué se sabe tan poco de esto? Porque, o sea, como que suena innovador, pero nos comentas en la presentación que desde hace mucho rato se está estudiando esto. Y Sí. yo creo que vine a saber un poco apenas el año pasado por una conocida mía que empezó a ir a un médico de genética y empezó a hablar de eso. Y yo no tenía ni idea y es como que para mí es súper importante saberlo. Sí. Mira, el proyecto Genoma Humano se terminó en el año 2003. El proyecto Genoma Humano fue un consorcio entre distintos países que se pusieron de acuerdo básicamente para estudiar el ADN y poder saber cómo está codificado. Yo siempre digo que es como que se conoció la receta que estaba codificada en nuestro ADN. Claro. Eh, Obviamente el descubrimiento del ADN, de su estructura y de los cromosomas fue mucho anterior. Yo en la presentación les contaba de Rosalind, les contaba de Watson y Crick, o sea, tiene como un antecedente mucho más importante. Pero el proyecto Genoma Humano se terminó en el año 2003 y a partir de ahí fue una catarata de información y de descubrimientos hasta el día de hoy impresionante. Yo creo que tiene que ver un poco el que no sea tan conocido con varias cosas. Primero, en el país en el que vivimos,
donde la salud muchas veces no es prioritaria. Por ahí en otros países como en Europa o como en Estados Unidos está muchísimo más desarrollado y es mucho más popular. Nosotros, bueno, todavía no, ojalá que pronto sí. Y también porque no hay formación específica acá. Entonces, si vos no tenés profesionales que estén formados, no tenés profesionales que difundan y que comuniquen, y la persona que está en su casa no se termina enterando de esto. Así que creo que viene un poco de esos tres lugares, de por ahí de cómo es la estructura de nuestro país y también de la formación. Cuantas más nutris haya formadas o cuanto más médicos haya formados en nutrigenética, más se va a conocer. Sí, porque es como muy poco lo que se conoce. Claro, Uh-huh. es bastante nuevo y a partir de ahí se empezaron todos estos nuevos descubrimientos. Y, Exacto. y personas como vos, me dijiste en la presentación que casualmente la mayoría son mujeres. Y entonces, ¿qué pasa que no las vemos? Ahí voy. Pasa mucho lo de Franklin. Exactamente. Sí, pasa mucho y ese es un poco por ahí también mi mayor temor y por eso es que alzo un poco la voz porque creo que hay infinidad de nutricionistas que hoy están en roles convencionales, pero quisieran estar en otros roles, en roles de investigación y de desarrollo y de demás, y no sé si tienen la voz por ahí suficiente como para hacerlo. Hay personas que hacen nutrigenética en el país, pero la realidad es que son muy pocas, te diré que contadas con los dedos de una mano. Pero bueno, espero que cada vez sean más. También, bueno, las capacitaciones, todo parte de lo mismo, de la formación que uno tiene. Si no es algo que tenga una formación o una educación formal en el país, tenés que formarte afuera, es menos la cantidad de gente que va a poder acceder y que va a poder hacerlo. Por eso es tan importante comunicarlo y difundirlo y que cada vez se replique más para que puedan empezar a capacitarse acá y puedan empezar a ocupar otros roles también. Y, y eso tiene, bueno, ahí viene una cuestión que tengo yo duda, porque soy Uh ignorante -huh. del asunto. Bueno, un nutricionista y un médico genetista, ¿tienen alguna diferencia? ¿Pueden trabajar juntos? ¿Son cosas totalmente diferentes? El ¿Pueden médico es juntarse a médico, innovar? el Sí, médico es médico, el nutricionista, bueno, hay médicos nutricionistas, pero en la nutrición y la medicina son dos carreras distintas. Comparten muchas cosas, comparten una base importante, pero son carreras distintas. sí. El médico genetista es un médico que después de estudiar medicina se especializó en genética. Después tenemos lo que yo te contaba recién, que es nutrigenética, que haces nutrición, que es una carrera, y después te haces la especialización en nutrigenética y, bueno, y otras áreas como biología celular o molecular, que puedes hacer maestrías y demás, pero son dos carreras totalmente distintas. Lo que sucede es que cuando estas empresas de bioinformática hacen herramientas o hacen test de ADN para poder utilizarlos como herramientas digamos, de medicina preventiva en la población, necesitan un equipo que sea interdisciplinario. Entonces se trabaja en conjunto, se trabaja con biotecnólogos, se trabaja con biólogos, con bioinformáticos, con médicos genetistas y con nutris. Es un equipo. Cada uno aporta desde su área. Obviamente la nutri no va a saber tanto de genes como sabe un genetista, y el genetista no va a saber tanto de alimentos como saben los nutrientes. Cada uno aporta desde su área como si fuese una especie de engranaje. Claro, y ahí es donde se generan los equipos multidisciplinarios tan importantes en la innovación a la final de cuentas. O sea, también pasa en el medio científico la necesidad de diversidad. Exactamente, para que cada uno aporte desde su conocimiento y desde su experiencia y pueda producirse una herramienta que tenga valor Totalmente, diferencial. porque
Inclusive a mí, yo tengo varios amigos científicos casualmente, de que ellos valoran mucho lo que es la diversidad en sus equipos para poder generar nuevos productos, nuevas investigaciones, nuevos, bueno, de todo lo que hacen. Y creo que también, yo ya te paso a los negocios porque yo soy de ese palo, creo que es súper necesario en los negocios también que se den. Si se da en el lado científico, ¿cómo no va a pasar en la parte de las empresas en investigación de mercados, en la parte de generar nuevos productos, nuevos modelos de negocio? Es como que yo siempre digo la importancia de aplicar el método científico en los negocios, pero obviamente validando con personas reales. ¿Y ustedes validan con personas reales todo el tiempo o cómo es esto? Sí, sí, el equipo tiene que ser totalmente de acuerdo con vos, multidisciplinario para enriquecerse desde distintas áreas. Sí, se están haciendo estudios, lo que vos me preguntabas en relación a los genes, sí se hacen estudios, lo que pasa es que son pocos y muy costosos. Entonces, por ejemplo, acá en nuestro país no tenemos estudios que se hacen en nutrigenética. Sí hay estudios afuera, pero como es algo relativamente nuevo, vos pensás que para hacer un estudio científico de este, digamos, de este tamaño necesitarías una gran muestra, una gran población, genotiparla, es decir, sacarles cómo está constituido su ADN a un gran número de personas. Y es algo bastante costoso. Entonces, hay estudios, pero no abundan por ahora. Claro. Y la posibilidad de que lleguen este tipo de investigaciones a la Argentina es cada vez más posible o hay Yo empresas que espero están que sí. trabajando para ello. Sí, yo espero que sí. Sí, 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 sí. Hay empresas que están trabajando para eso. Pero bueno, lleva muchos años, todo lo que tenga que ver en temas relacionados con la salud, los estudios tienen que tener una robustez importante y se necesitan muchos años para poder aplicarlo y tener un producto, una herramienta, un servicio que sea de valor, no es algo que sucede de un día para el otro. Claro, eso yo hace poco vi, soy muy de ver YouTube, entonces justamente vi de cómo se fabrica una vacuna y de que no es de que de marzo a septiembre se tiene una vacuna, hay un montón de factores que hay que tener en cuenta que llevan más o menos 3 años. Yo me quedé como, ¿qué? Sí, Pero la pandemia de ahora es como tan diferente, hay una tecnología tan diferente, hay laboratorios que se están uniendo justamente para que se cree mucho más rápido. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿es posible poder hacer esos estudios mucho más rápido que antes, después de la pandemia? Que cambie un poco el contexto de lo que es la investigación en salud. mira, yo creo que después de la pandemia, además de eso, lo que va a suceder es que, o al menos lo que espero, es que va a cambiar un poco el mindset de lo que es prevenir en salud. Es un poco lo que yo te contaba antes al principio. Nosotros no estamos acostumbrados por ahí como sociedad a prevenir en salud. Me duele la cabeza, voy al neurólogo. Me duele la panza, voy al gastroenterólogo. No digo, voy a ir a hacerme un chequeo antes, a ver, para estar tranquila este año, de tener el laboratorio bien, o sea, no, nosotros esperamos a tener algo, que nos duela algo, o a tener alguna condición o sentirnos mal para recién ahí ir al médico. Hay muy pocas personas que toman la salud de una manera preventiva. Yo creo que con toda esta situación de la pandemia y lo importante que es la salud y la prevención y la higiene y demás, ojalá cambie un poco el mindset de poder anticiparse y de poder prevenir. Al menos es como la gran esperanza que tengo. Y después, como todo esto tiene una base atrás tecnológica, como te contaba, atrás de eso hay empresas de bioinformática. ¿Por qué? Porque la cantidad de datos que se generan son espantosos. Yo de bioinformática no entiendo nada, pero sé que se genera muchísima cantidad de datos y que se necesita tecnología realmente de punta. A medida que va pasando el tiempo, más se va incrementando todo lo que son los avances tecnológicos. Así que para mí, de acá en adelante, es incremental, tanto en investigación como también en la parte de tecnológica. Claro. Y ahí ustedes ya se pueden posicionar más, espero que sí. Espero que sí.
Espero que sí, sí, sí. Ojalá que sí. Esperemos que sí, porque hay un montón de cosas que hay por hablar de nutrición que muchos paradigmas que romper, desde cuestiones Ujú. básicas de alimentación diaria hasta cómo influyen en nuestro día a día, en nuestro envejecimiento en sí. Exacto. Y también en algún futuro, yo sé que por ahí es demasiado futurista, pero se piensa también, dentro de muchos, muchos años, tal vez nosotras no lleguemos a verlo, de la aplicación que esto va a tener en cuanto a lo que es la industria alimenticia. No se descarta que dentro de muchísimos años haya alimentos que se confeccionen en base al genotipo de cada una de las personas. Se Bueno, eso es impacta en súper distintas interesante. áreas. Porque justamente, no sé si sabías, pero Nestlé cambió todo su modelo de negocio hacia la buena nutrición de las personas y le vendieron todo lo que era de dulces, en los modelos de negocios de dulces, tipo, si no hay más Nesquik. O sea, como que todo eso lo vendieron Ujú. para enfocarse en dar una buena nutrición a las personas. Entonces ahí viene un foco de trabajo bastante interesante para los nutrigenetistas. No sé si lo sabías o conoces un poco más al respecto. Sí, en realidad todas las empresas que quieran tener rentabilidad a fin de mes un poco se están volcando a eso, empresas monstruosas como Nestlé, como también otras más pequeñas, porque es un poco la tendencia en alimentación o en salud. Pero sí, 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 Claro, sí. ya todo lo que es industria alimentaria se está empezando a juntar con todo lo que es salud y eso, o sea, como que por fin después de tantos años vinieron a hacerlo realidad, porque en realidad es como que lo que nos venden hoy, posta, es mucha porquería Sí, sí, en el sí, sí. supermercado. Pero para Bueno, eso, ¿qué se necesitó? Para eso se necesitó un consumidor que dijera, no, yo no quiero una galletita con tanta azúcar, o yo no quiero una bebida de esto con estas condiciones. Es decir, se necesitó un consumidor que reclamara por un producto, por un servicio que tuviese un valor. Lo mismo pasa con esto. Mientras las personas, los pacientes, no sepan que existe, no sepan de la utilidad que tiene, no se va a reclamar. claro, y empezó, claro, es que es como, es así, ya las empresas están entendiendo la importancia de centrarse en los clientes. Y Ujú. bueno, Nestlé lo está haciendo, otras empresas lo están haciendo. Ahora, una pregunta que me acaba de surgir. ¿Las farmacéuticas se están uniendo con empresas de alimentos para generar mejores productos? Algunas en cuanto a lo que es nutracéuticos, entre lo que es vitaminas, minerales, o sea, suplementos alimenticios. También lo que sucede es que las farmacéuticas se unen con empresas de bioinformática, porque dentro de todo lo que es el mundo de la genética hay un área en particular que se llama farmacogenómica, que es el estudio de cómo las personas reaccionan hacia distintos fármacos. Entonces vos podés saber, según cómo está constituido tu ADN, cuáles son los medicamentos a los cuales responderías de esa manera, cuáles te serían más tóxicos. Entonces hay también una línea de investigación por ese lado. Ah, claro, súper interesante eso porque sí, es cierto, como que todos los medicamentos no son para todos, todas las Exacto. cuestiones medicinales no son para todos. A mí me pasó, yo soy monorrénica, Ujú. tengo solo un riñón y, por ejemplo, yo me di cuenta a los 28 años y entendí por qué las hormonas me caían tan mal cuando planificaba. Y era por eso, es como que nadie me lo dijo hasta que me encontraron que no tenía un riñón. Es súper Es muy loco eso. verdad. Bueno, Anaí comenta, el problema es que nuestro sistema de salud funciona por radar, se gestiona también por radar y no se invierte en prevención. Pienso que recién vamos a empezar a discutir este tema que nos debemos. Sí, estamos empezando a discutirlo ahora un poco en esta actualidad, en esta nueva actualidad, yo creo. Exactamente, por eso te decía que para mí va a haber un antes y un después del COVID. Para mí, para la persona común y corriente,
va a haber un antes y un después en cuanto a la importancia y al peso de poder saber con anterioridad lo que viene, Sí, lo que te y puede en, llegar a pasar. y en todos los aspectos, no solo de salud, también de psicológicos, también de trabajo, también de consumo. Exactamente. Eh, y esperemos que sea para bien y que también un poco entender de lo que requiere el cliente, porque muchas empresas se niegan a eso, como que no se quieren centrar en el cliente y es como que, no sé, fíjate qué está pasando, como dicen por acá. Fíjate qué está pasando, que yo voy por otro lado. Sí. Sí, tal cual. Bueno, Gise, muchísimas gracias. Fueron 40 minutos de full ¿Ya información. pasaron 40 minutos? Sí, y hablamos un montón, o sea, y hay mucho más para hablar. Lo bueno es que te tenemos en la comunidad de Mujeres en Innovación para que las chicas sigan preguntando por allí toda esta Y obvio. información relevante. Estoy segura que más de una va a estar interesada en contactarte para saber un poco más. Pero realmente estuvo muy buena la charla, estuvo muy buena la presentación, conocimos un poco más y bueno, que se siga visualizando este tipo de iniciativas que son tan necesarias. Exactamente. Bueno, agradecerte por el espacio. Yo estoy contenta de estar perteneciendo a este grupo. Y bueno, yo trabajo para justamente esto, para que se sepa, se contagie un poco el entusiasmo y para que cada vez haya más profesionales Nutri, que no tengo duda que están hiper capacitadas pensando en nutrición preventiva, en medicina preventiva. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias y bueno, espero verte, creo que en un podcast de Mujeres en Innovación, de un mate con Mujeres en Vale, Innovación, ahí va. vale. Y nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias a vos, Nati, y un besote para todas.